Matemática experimental. La matemática experimental procura el bienestar de las personas de todas las edades. A través de una serie de videos, el internauta descubrirá que las matemáticas se encuentran en la naturaleza, entre los seres, entre los objetos y las cosas que nos rodean. El procedimiento aquí propuesto estimula la creatividad de las personas. Afianza sus talentos, desarrolla sus destrezas y habilidades. Crea un ambiente de aprendizaje agradable. Desbloquea la resistencia mental que hay para aprender matemáticas. Se constituye en un soporte mental para elevar su raciocinio a niveles superiores. Tercera sección. Módulo de volúmenes. Matemática experimental. Se trata de modular seres u objetos existentes en la naturaleza y a partir de esta obtener una expresión matemática. Matemática experimental. Se trata de modular seres u objetos existentes en la naturaleza y a partir de esta obtener una expresión matemática. A continuación, ustedes encontrarán una serie de escenas, generalmente están divididas en dos partes, una parte informativa y otra parte operativa. En la parte informativa vamos a encontrar el módulo, el cual lo vamos a utilizar para dibujar, construir objetos o seres que se ajustan a estos módulos que nosotros vamos a utilizar. En la parte informativa vamos a ver cómo se obtiene el módulo de volúmenes. Para ello vamos a elegir arbitrariamente una línea que la denominamos X, arbitraria, al gusto de nosotros. La longitud la tomamos al gusto de nosotros. Con esta elección, entonces, construimos un cubo que tenga de profundidad X, de ancho X y de altura X. Este es el cubo que nosotros hemos construido. A partir de este cubo hacemos las prolongaciones de sus aristas en la parte de atrás, abajo,
y al frente. Obtenemos entonces un prisma rectangular que va a tener de ancho una longitud Y, que se va a elegir también al gusto de nosotros arbitrariamente, con la condición de que Y sea menor que X. Dicho de esta manera, entonces vamos a obtener un prisma rectangular que va a tener de ancho Y, de altura X y de profundidad X. A partir de este prisma, hacemos las prolongaciones de sus aristas, de atrás en la parte superior y en la parte inferior, y elegimos en la profundidad también una longitud Y igual a la longitud Y del ancho. Por consiguiente, este prisma va a tener de ancho Y, de profundo y de alto X. A partir de este prisma hacemos las prolongaciones de las aristas horizontales y vamos a obtener este cubo pequeño que va a tener de ancho Y, de profundo y de alto Y. En consecuencia, este módulo de volúmenes va a tener 4 elementos: X al cubo, X al cuadrado Y, XY al cuadrado y Y al cubo. Para interpretar el gráfico o el dibujo, hemos construido unas convenciones para significar lo siguiente. Cuando en el diagrama, en la escena, encontremos un cubo oscurecido o ennegrecido, quiere decir que estamos sacando, quitando de ahí, de ese lugar, un X al cubo. Por lo tanto, diríamos que es un menos X al cubo. Si en la escena aparece un elemento como este, X al cuadrado Y, pero ennegrecido, quiere significar que hemos recortado o quitado un menos X al cuadrado y eso lo asignamos con menos X al cuadrado Y. Si ahora nosotros observamos en ese dibujo, en esa escena, un elemento que esté ennegrecido, quiere significar que nosotros hemos sacado, hemos quitado X, Y al cuadrado. Y eso lo designamos por menos X, Y al cuadrado. Finalmente, si encontramos en la escena, en el dibujo o en el objeto que nosotros hemos modulado,
encontramos un cubo pequeño oscurecido. Quiere significar que hemos quitado, retirado, sacado un y al cubo. Y eso lo designamos como menos y al cubo. Aquí en esta parte informativa encontrarán la información del autor. Para esta primera escena, la parte operativa que está en la parte derecha, la hemos utilizado para establecer algunas equivalencias de cada uno de los elementos del módulo de volúmenes. Lo primero que tenemos que decir es que estas equivalencias no son todas, son sencillamente las equivalencias evidentes que se obtienen de los elementos que hay en el módulo de volúmenes. Así que miremos algunas equivalencias de x al cubo. Si nosotros tomamos x al cubo y trazamos la diagonal, es decir, hacemos un corte perpendicular por esta cara del cubo, vamos a tener dos partes congruentes, las cuales las podemos arreglar o acomodar de la manera que nosotros querramos. Por ejemplo, aquí hemos acomodado estas dos partes de esta manera, que forman un prisma cuya base es un triángulo. De esta manera construido nos permite afirmar que el volumen de este prisma triangular es igual al volumen de x al cubo. Otra equivalencia de x al cubo está indicada en esta parte, en la cual nosotros hemos acomodado, ordenado estas dos partes del cubo de esta manera. Este es un prisma que no es rectangular, pero la manera como se ha construido nos permite, sin lugar a dudas, afirmar que el volumen de este prisma es igual al volumen de este cubo. El procedimiento también lo hemos aplicado para los otros elementos que aparecen en el módulo de volúmenes. Para este caso, segundo, del elemento x al cuadrado y, procedemos de igual manera, hacemos un corte vertical por la cara superior, encontramos estas dos partes que podemos nosotros arreglarlas de alguna manera que querramos, como este. Vamos a tener un prisma de base triangular rectangular, un prisma de base triangular. O si preferimos y los arreglamos de esta manera, vamos a tener entonces también otro prisma de diferente forma. El hecho es que este
prisma como este prisma van a tener exactamente el mismo volumen que el primero. Así pasa con este otro elemento xy cuadrado, lo recortamos verticalmente y empezamos a organizar esas partes de una manera u otra que nos permita observar la equivalencia que existen de esta figura que se ha obtenido y esta figura que se ha obtenido, que tengan el mismo volumen de x y al cuadrado. Esto pasa con el cubo pequeño. Vamos a tener aquí en este caso tres volúmenes equivalentes a y al cubo. Una información adicional que va a aparecer en esta secuencia de escenas está indicada en este caso en esta diapositiva. Esta información que la hemos denominado ayuda para contar el número de elementos que componen el módulo de volúmenes. En esta ayuda nosotros tratamos de observar el número de pirámides que se forman en un cubo cuando nosotros trazamos las diagonales de los vértices más alejados del cubo. Así que, por ejemplo, si trazamos esta diagonal entre estos dos vértices que están más alejados y a su vez trazamos esta otra diagonal desde este vértice hacia allá, entonces encontramos varias pirámides que se forman. Por ejemplo, aquí esta pirámide tiene como ápice, o sea, el punto donde se cortan las diagonales más distantes entre los vértices, y esta cara de el cubo. Entonces esta pirámide azul vendría a tener como base una cara del cubo y como altura la mitad de la arista del cubo. Entonces, viendo este procedimiento y construyendo todas las diagonales más distantes entre los vértices, encontramos que se forman 6 pirámides. 6 pirámides cuyo ápice se encuentra en el centro del cubo y cuya base se encuentra en las caras del cubo. Como el cubo tiene 6 caras, vamos a tener entonces de esta manera 6 pirámides. A partir de esta escena en adelante vamos a tener entonces ahora
la parte informativa que corresponde al módulo de volúmenes que vamos a emplear con las convenciones y la información del autor, algunos objetos o seres que nosotros vamos a modular con estos elementos. Y con esta información vamos a responder a estas preguntas. ¿Qué personaje u objeto ves en la figura 1? Pues un camioncito. ¿Cuántos x al cubo hay en la figura 1? ¿Cuántos x al cuadrado y hay en la figura 1? ¿Cuántos xy al cuadrado hay en la figura 1? ¿Cuántos y al cubo hay en la figura 1? En la figura 1 hay en total, aquí escribimos tantos x al cubo, tantos x al cuadrado y, tantos xy al cuadrado y tantos y al cubo, para lograr una expresión matemática que se denomina polinomio. Esto es un polinomio. Entonces, hagamos el ejercicio. ¿Cuántos x al cubo hay? Aquí hay 1, 2, 3. 3x al cubo. Ahora bien, ¿cuántos x al cuadrado y hay? Este es 1, se lo ve ahí que está debajo. Y este otro son 2x al cuadrado y. ¿Cuántos x al cuadrado? ¿Cuántos x al cuadrado? Es como decir, estamos hablando de estos elementos. ¿Cuántos de estos elementos hay ahí en este camioncito? Aquí se ve uno completico. 1. Aquí en esta parte se ha recortado, se ha quitado la mitad de este. Y acá en la parte de arriba también se ha recortado otro de estos. En la parte de aquí, de acá atrás, también se ha recortado, se ha quitado otro de estos elementos xy al cuadrado. Entonces, veamos, hay 1 que se ha agregado. Se le ha quitado la mitad, entonces me queda 1, un medio, digo. Y se le ha quitado otro, entonces quedaría medio, la mitad de un x y al cuadrado. Y como acá se ha quitado otro, entonces queda 1 y medio que se han quitado, es decir, menos 1 y medio x y al cuadrado. Ahora nos preguntan cuántos y al cubo hay. Aquí, como se trata de un camión, se puede observar este 1. Aquí hay 1, 2, 3. Los dos que están atrás, 5, y el otro que está atrás, 6, y el que está arriba, que puede ser como una lámpara, 7. Entonces, el resultado o las respuestas a este cuadro serían las siguientes. El objeto que observamos, un camión. ¿Cuántos x al cubo? 3.
¿Cuántos x al cuadrado y hay? 2. ¿Cuántos x y cuadrado hay? Menos 1,5. ¿Cuántos y cuadrado? 7. Aquí hay que tener lápiz y papel para escribir nuestra expresión, que es el resultado de todos estos elementos del módulo de volúmenes. Esta expresión así construida es nada menos que un polinomio. En esta escena, al igual que muchas otras, encontramos dos partes fundamentales. La parte informativa a la izquierda y la parte operativa a la derecha. En la parte informativa encontramos el módulo que vamos a utilizar para modular una figura como esta. Encontramos también las convenciones y la explicación que ya hemos dado para interpretar los objetos o los personajes o las cosas que tenemos que modular. Y finalmente encontramos la información del autor. En la parte operativa, nuestro objetivo se convierte en resolver el cuadro que aparece en la parte superior. Para resolverlo con mucha eficiencia, es necesario también revisar unas ayudas que son informaciones adicionales y que ya se las ha tratado en otras escenas. Sin embargo, aquí las recordamos. Recordemos que el volumen de la pirámide, de cualquier pirámide, es igual a la tercera parte del área de la base por la altura. A corresponde al área de la base, H igual a la altura. Y adicionalmente recordemos que al trazar las diagonales más distantes entre los vértices de un cubo, se forman en total 6 pirámides que van a tener como base una cara de el cubo y como altura la mitad de la arista. Con toda esta información procedemos a resolver este cuadro. ¿Qué personaje u objeto ves en la figura? Un cohete. ¿Cuántos x al cubo? ¿Cuántos elementos de estos hay? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos x al cuadrado y hay en esta figura? Es decir, ¿cuántos elementos de estos encontramos aquí en este cohete? Aquí hay 1, mírenlo. Está aquí debajo. ¿Cuántos x y al cuadrado hay en la figura?
Aquí necesitamos lápiz y papel. Nos están preguntando cuántos de estos elementos hay aquí. Entonces vamos a dar cuenta. 1, 2, 2 y medio. 2 y medio que quedan hacia atrás, 5. Y 5 que están aquí al frente, 10. Hasta ahí son 10 XY al cuadrado, 10. Aquí en esta parte se observa que se han recortado las mitades de XY cuadrado. Se han quitado una mitad, 2, 3, 4. Es decir, se han quitado en total 2 de estos elementos, menos 2. Ahora bien, esta parte que vendría a ser como la cápsula del cohete tiene internamente un hueco. Eso se deduce de la estructura de esta cápsula que tiene aquí en el extremo a un cubo pequeño. Entonces, internamente hay un hueco del tamaño XY al cuadrado, por lo tanto es menos 1. Alrededor de ese espacio, de ese hueco que se ha formado, se ha colocado la mitad de XY cuadrado, otra mitad, una que queda al lado izquierdo y otro en la parte posterior. O sea, 4 mitades se han agregado. Decir 4 mitades es lo mismo que decir 2 agregadas, más 2. Alrededor de esto se encuentran 4 pirámides. 1, 2, la que queda atrás y la que queda de este lado son 4. 4 pirámides, cuyo volumen ya lo sabemos por esta fórmula. Entonces, 4 pirámides, cada una de ellas es un tercio de A. A es el área de la base. Aquí en este caso tenemos Y por Y. La base es un triángulo y entonces su área es Y por Y. Y por altura es X. Ahora bien, el área de la base está dada por la fórmula base por la altura sobre 2, entonces queda 1/2 de X Y a la 2. Y como se trata de una pirámide, entonces queda 1/3 de 1/2 XY a la 2, es decir, 1/6 de XY a la 2. Cada una de estas pirámides, como son 4, entonces nos quedan 4/6 XY al cuadrado, que a su vez es equivalente a decir 2/3 XY al cuadrado, que son 2/3 de estas figuras, de estos elementos.
Por consiguiente tenemos en total tenemos 10 menos 2 menos 1 que es interno aquí, más 2 que son estas mitades, y más 2 tercios de x y al cuadrado. Es decir, en total nos sale 10 menos 2, 8, menos 1, 7, más 2, 9. 9, 2 tercios, x, y al cuadrado. Finalmente, ¿cuántos y al cubo? ¿Cuántos de estos elementos hay aquí? Aquí se observan 2 y 2 que quedan atrás, 4. 4. Ya llevamos 4. Aquí en esta parte se observan en estos extremos unas pirámides de base cuadrada y altura igual a y. Cada pirámide vale un tercio del área de la base, que es y cuadrado, por la altura y, es decir, un tercio de y al cubo, cada una. Como se trata de 4, 2, 3 y la que queda ahí atrás, nos quedaría 4 tercios de y al cubo. Pero en 4 tercios de y al cubo hay un y al cubo completo y un tercio. Entonces nos queda hasta ahí 1, un tercio, que forman estas 4 pirámides. Bueno, muy bien. En la parte superior tenemos 1 completo, un y al cubo. Entonces teníamos más 1. Y sobre este cubo hay esta pirámide pequeña que tiene como base y al cuadrado por la altura, que es la mitad de la arista, que es y, entonces por un medio de y. En total nos queda un tercio multiplicado por un medio de y al cubo. Bueno, en total nos resultó lo siguiente. 4 aquí, x, y al cubo, perdón, más 1, un tercio, más 1, un tercio, serían 5, un tercio, más otro que hay aquí, 6, un tercio, hasta ahí, y esta pirámide que es igual a un sexto, dijimos un sexto de y al cubo. En total nos quedaron 6, un tercio más un sexto, nos queda un medio. 6, un medio y al cubo. Luego, en la figura 2 hay 4x al cubo.
más un x al cuadrado y más 9 2/3 x y al cuadrado más 6 1/2 y al cubo. Teniendo en cuenta estos ejemplos, la información que se recoge en cada una de estas escenas, entonces nosotros tenemos que completar este cuadro de preguntas y respuestas, en este caso para este personaje, para este objeto. ¿Qué puede ser? Pues es un oso. Aquí están las ayudas. Con lápiz y papel se empieza a resolver. Lo mismo tenemos para este objeto, para este personaje, que es como un burrito, y vamos a responder a estas preguntas que nos hacen respecto a la figura 6. Esta escena nos permite hacer memoria de una característica que tienen los módulos de cualquiera de los volúmenes, porque nosotros podemos elegir a nuestro gusto la distancia x y con eso construir el cubo y los otros elementos derivados del primero. Aquí se ha cambiado el tamaño de esos elementos del módulo. Pero la información es igual. Aquí está la información del autor. Con esto nosotros vamos a responder a las preguntas que hacemos en este cuadro. ¿Qué puede ser? Pues un niño contando los x al cubo, los elementos x al cuadrado y, los x y al cuadrado y los y al cubo. Los consignamos en este cuadro y obtenemos el polinomio. ¿Esto qué puede ser? Un perrito, una mascota. Contamos los elementos y logramos el polinomio correspondiente. Aquí que tenemos la misma mascota, solo que está de pie. Contamos cada uno de los elementos del módulo de volúmenes y consignamos el polinomio correspondiente. Aquí encontramos que un pollo. Contamos los elementos que nos piden aquí en este cuadro y completamos, aunque aquí ya está la respuesta completa. Entonces tenemos 2x al cubo más 0xy más 4xy cuadrado más 5y al cubo
expresión que corresponde a otro polinomio, al polinomio del pollito. Llegamos a esta parte en la cual podemos verificar nuestras respuestas con las que hemos calculado con nuestros procesos para encontrar las respuestas a las preguntas que se hacen en cada escena. Y finalmente, dentro de esta sección, llegamos a hacer algunas conclusiones. Conclusiones de la temática módulo de volúmenes. 1. El módulo de volúmenes consta de 4 elementos relacionados entre sí. 2. El primer elemento es un cubo, cuya arista se elige libremente. Por esta razón, la arista es una variable. Su volumen es x al cubo. 3. El segundo elemento es un prisma rectangular cuya base es congruente con una cara del cubo y cuya altura se elige libremente. Por este motivo, la altura es otra variable y el volumen de del segundo elemento es x al cuadrado y. 4. El tercer elemento se deriva del segundo y su volumen es xy al cuadrado. 5. El cuarto elemento se deriva del anterior y su volumen es y al cubo. 6. Una vez establecido el módulo de volúmenes, estamos en condiciones de modular volúmenes y capacidades. 7. El conteo de cada elemento del módulo de volúmenes nos resulta una expresión matemática llamada polinomio. 8. El módulo de volúmenes es útil para obtener el polinomio de volúmenes y capacidades.